Con este curso, bueno, lo primero que yo quisiera decir es que estamos muy agradecidos de la respuesta que hubo. Nosotros no calculábamos que íbamos a tener este efecto. Se inscribieron cerca de 200 personas. Al final solo tuvimos cupo para 130 más o menos, que son ustedes, e incluso tuvimos con esta contingencia que partir el grupo. Este curso tendrá 7 sesiones. Si bien dice 30 horas, en realidad se van a combinar las horas presenciales que vamos a tener martes y jueves, dependiendo en dónde estén, más el tiempo que vamos a dedicar mínimamente al aula virtual, ¿sí? Entonces, en 7 semanas nosotros vamos a buscar generar en ustedes el conocimiento necesario para entender qué es una tesis, por supuesto, para entender cómo se conoce y cómo se plasma en un documento como una tesis, pero sobre todo para mostrarles lo que es la UAM en torno al conocimiento, en torno al manejo de la ciencia. Que seamos de ciencias sociales no significa que no tengamos conversación o relación con las ciencias duras o las humanidades, en otros sentidos, las artes, digamos. En realidad, el conocimiento del hombre, del ser humano, hombres y mujeres, es uno y único, podríamos decir. Tiene diversificación, pero al final es el ser humano el que conoce y el que se apropia de la realidad con ese conocimiento. Y este tipo de cursos buscan eso, no solo hacerlo en un ámbito en el que ya hoy en día se vive de manera muy vertiginosa, ¿no? Si nosotros nos extendemos más, perdemos la atención, ya lo hemos podido comprobar. Si lo hacemos más rápido, pues también no alcanzamos a dejar huella. Entonces, por eso es que son estas 7 semanas, por eso es que utilizamos tanto la red social. Vean el impacto de esto. O sea, si hubiéramos estado en otro tiempo, hubiera habido graves problemas hoy. Nos cambiamos de sede en menos de 1 hora. Y aquí están. Digo, estamos en el mismo campus, ¿no? Pero a nadie le causó estrés, o a alguien le causó estrés. Aquí tenemos unos ansiolíticos. ¿Nadie? ¿Todos tranquilos? Bueno. Entonces, esas son las coordenadas que yo quería platicarles, ¿no? En eso estamos. Este proyecto lo impulsamos con Alfredo Garibay, que ya muchos de ustedes conocen, con David Cruz, dentro del área de análisis y gestión de las organizaciones en administración, pero tiene esa connotación, ¿no? No solo de ofrecer cursos, no es solo para la proyección. No es eso, es que la universidad realmente aproveche sus mecanismos de enseñanza, pero sobre todo se actualice. Y ustedes lo van a ver. O sea, incluso para algunos de ustedes estamos ya rebasados. El Classroom de Google es, a mi juicio, ya, aunque acaba de salir, ya está rebasado, ¿no? Por eso a mí me gusta tanto Facebook, ese se mantiene la atención de la gente. Pero bueno, ahí vamos a estar. O sea, nosotros vamos a mostrarles, este es un curso como cualquier otro de metodología, en donde les vamos a mostrar cómo se hace una tesis, ¿sale? No quiere decir que les vamos a hacer la tesis, pero sí, si quieren, por una módica cantidad, les indicamos dónde se las pueden hacer, en Santo Domingo, ¿va? No, vamos a ver, digo, junto con lo que vamos a ver en el curso, que es metodología básica, pero con una visión crítica, como lo hace la UAM, vamos a ver las diferentes técnicas y demás, pero sí les vamos a proponer algo. Yo les quiero proponer algo, que no es obligatorio, por supuesto. Yo sé que muchos vendrán aquí por su papelito, se los vamos a dar, siempre y cuando terminen y tengan el 90% de las asistencias. ¿Cuánto es eso? Pues ya no pueden faltar a ninguna, ¿va? No sé si se dieron cuenta de eso. Fue deliberadamente abusivo, pero bueno. Pero, digo, además de lo que van a aprender en el curso, les vamos a proponer algo. Una publicación. No de su tesis. Pero lo que sí vamos a alcanzar a hacer en esta pequeña aventura de 7 semanas, aquí y en el aula, es un documento que puede tener el perfil de un protocolo o de un artículo con las partes que vamos a analizar, no de una tesis, pero sí alcanzamos, o sí podríamos alcanzar a hacer un artículo. Y yo les propongo que si ustedes están interesados e interesadas, con ese artículo que alcancemos a construir, por supuesto, con una asesoría que van a tener muy cercana de nosotros, ¿no? Sobre todo en el ámbito virtual,
ese artículo se ha publicado. Que lo publiquemos todos juntos en un artefacto llamado libro electrónico, o en una revista, o en un documento, memoria o lo que sea, de este curso. Y que incluso, pues, para los que somos seguidores de los puntos, les puede servir. Y tendrá un rigor, ¿eh? O sea, eso sí está garantizado, porque si no, no lo vamos a publicar. O sea, va a ser cuidado. Este artículo va a tener las mismas dimensiones y niveles o partes de una tesis. Su marco teórico, su metodología, y para este curso en particular nosotros siempre pedimos un caso. ¿Sí? Y va a ser un artículo. No se preocupen mucho, o sea, lo más probable es que ese artículo no salga tan bonito. Pues si es su primera experiencia de investigación, ¿cómo creen que iba a salir? Los que ya hayan tenido la experiencia, pues habrán otro un poco mejor de los que ya han hecho. Pero aún siguen siendo, ¿no? O siguen teniendo algunos espacios o elementos de mejora siempre. Entonces, con esos elementos y nosotros cuidando la parte técnica, existe esta propuesta. Los que solo quieran tomar el curso, ahí se quedan. Con los demás, sí haremos un artículo. ¿Les gusta o no? Se publicará. Y buscaremos que tenga su ISSN, ¿ok? O si es un libro, su ISBN. ¿Sí saben qué es eso? Los que saben el poder de un ISBN o de un ISSN. Este es el cuerpo de inicio que estaría apoyando, pero hay muchos más profesores que estaría apoyando el curso. Porque además del proyecto que vamos a hacer con el artículo, también existe una invitación a que aquellos que vayan a empezar a realizar su tesis o un trabajo final, una tesina, un protocolo, tengan un asesor asignado, una asesora que los vaya acompañando para sacar ese otro documento. Muchos de los que están aquí están interesados en hacer un documento para ir a hacer un posgrado, ¿o no? O ya están haciendo el posgrado, que es lo mismo. Este es el cuerpo, el núcleo básico, diríamos. Es un núcleo muy potente, ¿no? De aquí el 90% somos el SNI, o sea, investigadores nacionales. Que no dice nada, pero suena bonito, ¿no? Entonces yo se los quería mostrar para que vean que no es un ejercicio así, ocurrencia de un grupo de profesores que de repente dijo, ay, sí, vamos a hacer un curso que sea taquillero, ¿no? Habrá que ser cuidadosos y por supuesto eso lo tenemos muy claro en torno a de dónde proviene cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes. Si son de derecho, si son de ingeniería en metalurgia. Hay menos compañeros de CBI, pero también, o sea, esto les va a servir. El ámbito de las ingenierías también, ya lo dije, en esta perspectiva de ciencia dura se puede observar bajo esta perspectiva metodológica. En mi caso particular, pues yo provengo también de la ciencia, de la ingeniería, perdón, de la ciencia dura, si pudiéramos decir. Estuve en el Poli 4 semestres, en la CIME. Entonces conozco de ese tipo de fórmula de experiencia, de conocimiento, le llamamos de esa epistemología. Vamos a resolver esos términos complejos. Y bueno, ya estamos aquí, vamos a revisar un poquito el programa, ya ustedes lo conocen. Son básicamente 6 temas, ¿no? Este primero, que es una especie de sensibilización a lo que es el conocimiento, la ciencia, la investigación humana, que es esta primera sesión en la que todos están, ¿no? Los del martes y los del jueves, y las siguientes, ¿no? Que ya son más técnicas. La primera entrada técnica en torno a qué es una tesis, cuáles son sus partes, etcétera. El problema de investigación, que es fundamental que lo trabajemos. Ahorita no se agobien pensando qué es eso. Un problema de investigación no es un problema, es lo único que les puedo decir. No es ir a ver por qué la fila de la cafetería está tan larga. Un problema de investigación es ver qué pasa con el cielo, investigar el mar. O sea, es un tema de investigación. El marco teórico, por supuesto. Luego entraremos a la metodología y el estudio de caso, que es fundamental para cerrar la revisión técnica con unas conclusiones.
La idea es que hagamos algunas presentaciones, vamos a ver cómo se programa este formato. Yo asumiría que no sería aquí, porque imagínense que pasen ustedes los 120 o 130 participantes, sino que lo hagamos en línea, con un video, que subamos al Classroom. Entonces también empiecen a observarse, que vean qué interesante es esta experiencia. Yo sé que muchos transmiten en vivo y se sacan 1000 selfies diario, pero ya no es lo mismo cuando uno está mostrando la forma en la que conoce, ¿va? Bueno, le pasamos. Y pues vamos entrando en materia, ¿no? Yo les dije, hoy vamos a ver la investigación, la ciencia como tal, espérame, y la clase, el curso hoy es de sensibilización. Me interesa mucho sensibilizarlos. No es un curso más. O sea, nosotros cuidamos mucho esa parte en la cual su tiempo es súper valioso, y sobre todo en este momento en el cual ustedes están dirimiendo, seguramente en una etapa de finalización de un proceso no tan fácil de seguimiento de un plan de estudios, sea de licenciatura o de maestría, o que ya son egresados y están con ese zahir, diría Borges, esa carga de no haber terminado todavía ese maldito documento llamado tesis. Entonces, con esos elementos nosotros generamos una propuesta que es muy cuidadosa, porque si no logramos resolver con este curso algunas de estas dudas que tienen, podemos contribuir a empeorarlas. Y eso sí, no lo queremos. Pues vamos a ser muy cuidadosos en ese sentido. ¿Sale? Esa es una convicción. Igual y no lo logramos, pero pues lo intentamos, ¿va? No, por lo menos lo conocemos. Y es interesante porque muchas veces los asesores y asesoras no saben esto. Y se convierte en un tema muy complicado para la persona, para el asesorado que está preguntándose qué hace con este artefacto llamado tesis, ¿no? Y entonces yo les pregunto, ¿para qué quieren hacer una tesis? Básicamente, los 3 motivos, puede haber más, pero yo veo 3, por los cuales hacemos una tesis, y que son bien importantes. Yo pensaría que el primero es el que en realidad los tiene aquí, pero dijeron que no. Pero ¿cuál es? Démosle clic a tener un título. ¿O no? Porque si no, para aportar a la sociedad, y como lo han hecho toda su vida, ¿va? Como lo hacen diario y cotidiano, y no nada más cuando tiembla o cuando terminan una carrera. La segunda es para aplicar el conocimiento. O sea, estamos en un programa, nos han enseñado herramientas, instrumentos, teorías, escuelas y modelos, y es necesario demostrar que sabemos aplicarlos. Y no solo sabemos aplicarlos, sino que funcionan, ¿o no? Esa es una de las principales, digamos, metas que se tienen, por ejemplo, en un posgrado, ¿no? Necesitamos saber que realmente sabes investigar, que sabes revisar teoría, estado del arte, y convertirlo en un marco teórico de referencia que sea lo suficientemente sólido para demostrar una hipótesis, ¿no? Que se convierta en un axioma, en una ley. Esa es una parte importante por lo que hacemos una tesis. Y la otra, que es para construir ciencia, para hacer ciencia, ¿no? Que ese, digamos, es el artefacto más glorioso y heroico que manejamos en esta sociedad, producto de la modernidad. ¿Qué es la ciencia? ¿No? Podremos decir muchas cosas, váyanlo pensando. ¿Qué les dijeron en sus clases alguna vez que era ciencia? ¿O qué les dijo Isaac Asimov en sus cápsulas que revisan en YouTube? Pues ciencia tiene diferentes connotaciones, ¿no? Estas son 2 de las principales, ¿no? La de Popper, que es uno de los más conocidos filósofos de la ciencia, ¿no? Positiva. Y ahí están, más o menos, la búsqueda de conocimiento.
para explicar la realidad, la naturaleza. Son teorías, ¿no?, que se derivan de la experiencia y que mediante la observación y la experimentación se convierten en leyes que nos permitan ofrecer conocimiento fiable, o sea, la verdad. Estas son algunas de las definiciones. ¿Sí? Y sobre ese entendido nosotros construimos toda una plataforma y toda una estructura de convivencia y de permanencia en este mundo y en esta sociedad. La ciencia nos permite apropiarnos de esta naturaleza y el hombre, consciente de ese poder que tiene la ciencia, la utiliza a su favor, ¿no? Con un beneficio personal, casi siempre es individualista, pero se dice que es social, ¿no? Pero en realidad, ¿qué tan seguros estamos de que la ciencia es segura? ¿O es verdaderamente verdadera? ¿Sí leyeron? Quienes no leyeron no me van a poder seguir como yo quisiera. La lectura es una provocación. Si no leyeron, tampoco se preocupen mucho, porque los que leyeron saben que aunque lean, pues no pasa nada. Sobre todo si son relativistas, ¿va? Pero si yo hablo del relativismo versus el dogmatismo, ya me están entendiendo los que leyeron. Y yo les diré, la ciencia, ¿qué tan certera es? Porque hay quien dice, como el propio Chalmers, que hace rato nos definía la ciencia, que los soportes de la ciencia son tan sólidos como los del vudú o los de una religión. ¿Ustedes qué creen? ¿Será? Sería un poco temible que así fuera, ¿no? Pues ahorita, entonces, antes de continuar, vamos a ver un videito, ¿sale? La ciencia no es infalible, también se equivoca y a veces se ve obligada a volver sobre sus pasos, llevándose a cuestas el bochorno, en el mejor de los casos, o la vida de muchos inocentes, en el peor. Hoy no hablaremos de experimentos perturbadores que suelen estar asociados con otro canal, sino de hipótesis que la comunidad científica ha tomado por años como una verdad o como un paradigma, de acuerdo al pensamiento del ya conocido Thomas Kuhn, pero que al día de hoy se han convertido en una página negra en la historia de la ciencia. Antes que nada quiero dejar en claro que yo no estoy en contra de la ciencia, por el contrario, creo que es la convicción que más se acerca a la realidad, o al menos la que nos brinda una mejor explicación de la misma. Claro, no es perfecta, comete errores, pero lo bueno es que la comunidad científica no deja pasar mucho tiempo para enmendarse, como lo que ha ocurrido hace poco con el café, que durante décadas se creyó malo y hoy la Organización Mundial de la Salud concluye que esta bebida en realidad nunca tuvo un efecto negativo considerable y por el contrario, sus beneficios superan largamente a otras bebidas que se les asocia con lo saludable. En fin, la presente es una lista de errores en todas las ramas de la ciencia, una recopilación que lamentablemente incluye temas de notable responsabilidad sobre víctimas humanas. Durante las últimas décadas se creyó que la mantequilla, como todas las grasas saturadas, era dañina y estaba directamente relacionada con el sobrepeso y las enfermedades cardíacas. Sin embargo, hace 2 años el científico Darius Mozaffarian, de la Escuela Friedman de Ciencia y Nutrición Política de Tufts en Boston, llegó a la conclusión de que no hay relación entre la ingesta de la mantequilla y los males mencionados. Claro, Mozaffarian tampoco dice que la mantequilla sea saludable, solo que no le parece ni perjudicial ni beneficiosa. Esto en general se enmarca en una nueva tendencia en la ciencias alimentarias en que ya no se percibe el consumo de grasas como algo necesariamente dañino para la salud. Aunque parezca risible, durante casi un siglo parecía haber un consenso sobre la existencia de vida en Venus. La idea surgió en 1870 cuando el astrónomo británico Richard Proctor contempló el planeta por su telescopio y concluyó que podría existir formas de vida próximas a los polos. Por su parte, Cian de Arrhenius, premio Nobel de Química, describió Venus como un planeta verde y húmedo en el cual la vida sería similar a la del periodo carbonífero terrestre. Mientras tanto, la ciencia ficción enriqueció la creencia popular y hasta los años 50 del siglo XX estaba
estaba muy claro que era Venus y no Marte el mejor candidato para albergar vida extraterrestre. Sin embargo, después de 1950 se descubrió que el planeta tenía un clima realmente hostil, temperaturas de casi 500 grados Celsius y una presión atmosférica 90 veces mayor a la de la Tierra, lo cual haría imposible la existencia de vida alienígena en cualquiera de sus formas. En la era entre guerras, el teórico Harold Laswell realizó los primeros estudios científicos en el campo de las comunicaciones, analizando propaganda nazi. Así llegó a una conclusión basándose en la psicología conductista que estaba muy en boga en su época. Los medios emiten un mensaje hacia una audiencia a modo de estímulo-respuesta. Sin embargo, pronto descubrimos que este modelo solo funcionaba cuando la audiencia era homogénea, por ejemplo, en un periodo de guerras. Fuera de eso, las personas suelen ser muy diversas y los mensajes no parecen tener el mismo efecto en toda la población. Así pues, esta teoría pionera en las ciencias de la comunicación pronto pasó a considerarse obsoleta. Paradójicamente, el error más grande de Albert Einstein fue pecar de cientificista. Veamos, Einstein, en sus ecuaciones que describían la teoría de la relatividad general y el funcionamiento de las fuerzas de la gravedad, presentaba la constante cosmológica, la cual introdujo porque concebía el universo como algo estático. Sin embargo, pronto los científicos sugirieron que el universo estaba en expansión. Entonces Einstein, abrumado y casi ridiculizado por la comunidad científica, eliminó la constante cosmológica para atender el consenso. No obstante, en 1990, tras el descubrimiento de la aceleración cósmica, los científicos rescataron el concepto de la constante cosmológica y con él encontraron muchas respuestas sobre cómo se produce la aceleración. Lo que hoy conocemos como átomo, que en griego significa sin división, hace tiempo refiere a una idea errónea. Hasta el siglo XIX, con el desarrollo de la química, principalmente en manos de Dmitri Mendeleev, se estableció que toda la materia se reduce a un número finito de unidades irreductibles e indivisibles, y estas recibieron el nombre de átomos. Sin embargo, en el siglo XX, con el desarrollo de la física cuántica, se demostró que los átomos ni eran la parte más pequeña de la materia, ni eran indivisibles, y así se comenzó a hablar de partículas subatómicas. El consumo del tabaco no es nada reciente. Cuando Colón llegó a América descubrió que muchos de los pueblos tenían por costumbre fumarlo en pipas de caña o madera. Ahora bien, el tabaco fue introducido en Europa en el siglo XVII por el embajador francés Jean Nicot, que lo popularizó supuestamente al curar a Catalina, la reina de Francia, de sus migrañas, lo cual recibió la venia de la comunidad científica en su época. Sin embargo, en el siglo XX, numerosos estudios demostraron que el tabaco no tenía ninguna utilidad terapéutica y, peor aún, que aumentaba el riesgo de muerte. Aunque esto no impidió que las tabacaleras invirtieran en investigaciones excéntricas para anunciarse con recomendaciones que hoy nos parecen muy inquietantes. Los cigarros curan el asma. Como tu dentista te recomiendo esta marca. O esto, simplemente deslumbrante. What cigarette do you smoke, doctor? Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be. Este fue un medicamento desarrollado por los laboratorios alemanes Grünenthal GmbH entre 1957 y 1963 como fármaco sedante y calmante de las náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo. La comunidad científica avaló el descubrimiento y la venta del producto sin prescripción alrededor del mundo. Tiempo después se descubrió que el medicamento era la causa directa de que los bebés nacieran con malformaciones o con sus extremidades reducidas. En cifras, solo en Alemania entre 3.000 y 7.000 niños nacieron con deformaciones atribuidas al fármaco. Solo el 40% de ellos sobrevivió a la infancia. De lejos, el peor de los errores, no solo por el número de víctimas que cobró este procedimiento psiquiátrico, sino porque su inventor, el neurólogo Antonio Egas Moniz, recibió en 1949 el Premio Nobel de Medicina. ¿Pero qué es la lobotomía? Pues en líneas generales es un tipo de cirugía en la cual se empleaban largos instrumentos puntudos llamados orbitoclastos, los cuales se introducían entre el ojo y la cuenca ocular para llegar al cerebro. Una vez aquí, el cirujano hincaba hasta terminar de destruir una supuesta parte defectuosa. De más está decir que las pocas personas que sobrevivían a esta barbarie por lo general quedaban peor que antes de someterse al tratamiento. No se sabe a ciencia cierta cuál es el número de las víctimas, porque las lobotomías empezaron a practicarse de manera
manera informal, pero se estima que al menos 50.000 pacientes fueron lobotomizados alrededor del mundo. La ciencia se equivoca, es una verdad, y como cualquier otra convicción te puede marginar si no comulgas con sus reglas. Sin embargo, al menos la ciencia está abierta al cuestionamiento y a nuevos experimentos, aún para las cosas que ya damos por ciertas. Así que quédate tranquilo si tienes una opinión encontrada, puedas probarla o no. La duda es precisamente la esencia de la ciencia. Si te gustó este video y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal o a seguirme por las redes sociales. Y si te gustó muchísimo, ahora también te puedes suscribir a mi canal secundario Monitor Fantasma Extra. Los links están en la descripción. De momento se despide Tito mío Josué y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra. ¿Ya se durmieron? ¿Qué tal un cigarrito? ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? Y como este, bueno, hay cualquier cantidad de chuscos casos, ¿no? Recientemente acaban nuevamente de honrar a Plutón como planeta, ¿no? Cuando permaneció algunos meses sin serlo, lo extraditaron y pues anterior a eso Plutón era nuestro planeta, ¿no? ¿O no? ¿No hicieron su maqueta ustedes? De unicel y pusieron sus bolas y las pintaron de unicel en la primaria, algunos en la secundaria, y de repente nos dicen, no, espérense, ya Plutón no es un planeta. Y todos, ¿y mi maqueta? Y hasta nos sabíamos el corridito, ¿no? La cancioncita de Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Mercurio, Plutón, digo Neptuno. Y ya vuelve a ser Plutón un planeta. O sea, ¿a qué voy? Vamos nosotros a emprender una aventura en torno a el conocimiento. Sí, la tesis es un documento que ustedes quieren para titularse, pero también, ya lo dijeron y no lo inventan ustedes mismos, nos permite apropiarnos de la realidad a través de práctica, ¿no? Pero sobre todo nos permite hacer ciencia, nos podría permitir hacer ciencia. Es un poco ambicioso, pero al final le tiene esa búsqueda, ¿no? En una universidad, a nivel licenciatura, maestría, posgrado, doctorado, especializaciones, asumiríamos que es donde se produce la reflexión más profunda, crítica, compleja, científica del ser humano en la sociedad, ¿o no? Ahí mismo están los institutos de investigación, etc. Y la búsqueda es permanentemente en este sentido, de buscar las certezas, pero pues ya vimos que no necesariamente es así. Un punto fundamental entonces de la ciencia es ese, el de conocer la realidad para después quizá transformarla. ¿Qué es la realidad? Es la realidad. Y nos vamos a meter en otro problema. Les iba a poner otro videito, pero ese sí nos simbraría y no quiero ahorita causarles conflictos existenciales. Dejémoslo solo en este pequeño referencial. A ver, ¿de quién es esa foto? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues no les voy a decir. Voy a subirlo y alguna vez lo buscarán y sabrán. Es importante, espérame. Y entonces, aquí lo interesante es que la realidad es pues lo que nos da fantasía, ¿no? ¿O qué es la realidad? ¿Alguien me puede decir qué es la realidad? Y alguien me dirá, pues esto que vivimos. Yo les pregunto, como lo hago en mis clases, a ver, ¿lo que soñamos es realidad? ¿No? Compruébenlo. Hay gente que se muere soñando, que lo va correteando un Trump o alguien y muere. ¿No les ha pasado que despiertan de una pesadilla y dicen, ¡ay, qué bueno! Fue un sueño. Como si eso explicara algo. No explica nada. ¿Qué es, qué no es la realidad? Ese es un tema importante. Les sugiero, no será literatura obligada del curso, pero si tienen tiempecito,
yo espero que sí, léanse La vida y sueño de Calderón de la Barca. Apúntenlo, hay unos que no lo apuntan. Este video se va a subir a la red, o sea, lo van a poder estar viendo y de repente, Iván, si les tomamos a los amigos y amigas para que se busquen ahí y digan, mira mamá, ahí estoy, para que veas que sí fui a la clase y que no andaba en la frontera. La vida y sueño es un libro bien interesante, por supuesto medieval, en donde Calderón de la Barca, aparte de una manera muy amena, muy gozosa, porque lo escribe en verso, nos narra una historia de una persona, de un rey, que tiene un hijo y, como siempre pasa en estos casos, ¿no?, de los cuentos y las novelas, el hijo lo va a traicionar según la pitonisa, según el oráculo y demás. Entonces él le dicen que lo tiene que matar y él dice, no, 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 mejor lo oculto, lo escondo para ver si no pasa lo que el destino dice que va a pasar. Y ya no les digo más para que lo lean, porque tiene que ver un poco con esto. ¿Qué es la realidad? ¿Y qué son los sueños? Y aparte viene en verso. Está bien chido. Véanlo. Y entonces, cuando nos preguntamos qué es la realidad, pues tenemos que delimitar si es posible conocer la realidad. En el libro de Ibáñez nos presenta de una manera muy didáctica algo que es muy complejo. ¿Realmente es posible conocer la realidad? Esta discusión ya de muchos siglos, ¿no? Porque pues ahí vemos a... ¿Quiénes son? Quien me diga ahorita le consigo su título de doctor en filosofía de Azcapotzalco. ¿Alguien sabe? No se vale atinarle, o sea, pueden empezar desde el Tuca Ferretti, pero... A ver, ¿no saben o no saben? ¿Qué no estábamos hablando de ciencia? No. Es una discusión ontológica. Platón y Protágoras. ¿Sí los leyeron? O sea, los filósofos versus los... Chale. ¿Ven cómo sí necesitamos un curso? ¿Ya vieron Merlí? ¿Alguien ha visto Merlí? Alcen la mano quienes han visto Merlí. Bueno, pues de tarea, no es obligatoria, pero si lo sigue en este curso va a cambiar su vida, pero si no, pues no. Merlí es una serie de Netflix, una serie catalana que habla de filosofía, para que entiendan un poquito más de esto, porque en un curso tan corto no lo vamos a poder ver. Aquí solo vamos a dar algunas pinceladas, algunas referencias muy generales de esto, ¿no? Ahí nos hablan de, por supuesto, de los sofistas y los filósofos. Según los filósofos, sí se puede conocer la realidad y aspirar a alcanzar la verdad. Según los sofistas, también, pero depende de lo que el hombre diga, ¿o no? Protágoras dice, ¿qué dice Protágoras? Y lo han oído por ahí. No dice felices los cuatro, ni sin pijama, aunque luego lo traducen así, ¿no? Dice, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son por lo que son y de las que no lo son por lo que no lo son. O sea, lo que dice Protágoras, a diferencia de los filósofos y los sofistas con él, Parménides y otros, dicen, la verdad está en función de lo que el hombre diga que es la verdad. Lo mismo que la realidad. Y pues quizá no estaba tan errado. Ya lo mostramos en ese video, ¿no? Algunos casos son chuscos, como el del cigarro.
siempre y cuando no hayamos muerto de cáncer. Pero hay otros más peligrosos, ¿no? Como el de la medicina esa. Qué fuerte, o las lobotomías, o la bomba atómica, ¿no? Pero bueno, el hombre, según los sofistas, es el que determina, el hombre y la mujer, seres humanos, el ser humano es el que determina qué es real, qué es verdadero y qué no es verdadero. Mientras que los filósofos, y con ellos todos los referentes científicos, les llama Ibáñez dogmáticos, sean empiristas o racionalistas. Si no leyeron, no me pueden seguir. Cuando yo digo empirista versus racionalista, no saben a qué me refiero y no lo voy a explicar. No me da tiempo y es importantísimo que lo sepan. ¿Sí? Pero son los que dicen, no, espérate. La verdad existe. Está ahí. Solo hay que buscarla, hay que descubrirla. Yo siempre les pregunto, ¿ustedes saben cuál fue la principal propuesta, el principal aporte de Louis Pasteur a la humanidad? ¿Los pasteles de qué, no? La vacuna. Bueno, esos son digamos, consecuencias de lo que él descubrió en realidad. ¿Qué es la pasteurización? ¿Qué hace ese proceso? Sí, ya sé que calienta la leche, pero ven. ¿Y para qué calientan? Él descubrió los microbitos. No de fobia, los microbios. Él, con su experimento del ácido láctico, descubrió esos viriluritos bebés, llamados microbios, o bacterias, como guste. Porque antes de eso, no se sabía que existían. Ya después que los descubrió, pues ya también descubrió cómo matarlos, ¿verdad? Pero antes de eso, lo que se asumía es que había un proceso de entropía, de destrucción natural de los elementos orgánicos. O sea que todo componente orgánico vivo tenía en sí mismo la semilla de su autodestrucción. Y de tal manera que un plátano pues se podría, porque el propio plátano se podría a sí mismo. Lo que descubrió Pasteur fue que no era así, con sus experimentos del ácido láctico. Descubrió que en el ambiente hay microorganismos que se sitúan en el componente orgánico y lo descomponen. ¿Vieron? Eso es ciencia, ¿no? Mi pregunta es, ¿existían los microbios antes de que los descubriera Pasteur? ¿Sí? A ver, díganme algo que exista ahorita y no se haya descubierto. Ah, ¿existe? ¿Existe o no? ¿Sí? Díganmelo, muéstrenmelo. No, pero es que no lo hemos descubierto. Entonces, ¿existe o no existe? ¿Están seguros? Vean con qué seguridad. Y todos los que estuvieron antes, ustedes tienen la misma seguridad de estos amigos que nos dijeron que el átomo era la última frontera por muchos siglos, muchos años. Sí, sí existe. Sí, el átomo, pues es el átomo. El átomo, etimológicamente dijeron que es indivisible, la última partícula. No, pues luego descubrieron que hay más, que hay neutrones, protones, glotones, iones. Y no se quedó ahí, ¿eh? Hay experimentos de física cuántica en los cuales ya se logró partir un electrón. ¿Han oído hablar de eso? Quarks. El tema es que hay algo muy raro que sucede en esos experimentos. ¿Alguien sabe lo que pasó en ese proceso? Resulta que lograron crear una maquinita, así a nivel subatómico, que a un haz de electrones, ¿no? A una proyección, disparo de electrones,
le pusieron una especie de, también a nivel subatómico, ¿no? Un cuchillito, una navajita que lo partía, algo así. Y entonces cuando lo disparaban, sí, en una pared, ¿no? También microcuántica, subatómica, esotérica, sí se manifestaba esa partición en 2 disparos, o en 2 choques, ¿no? Entonces dijeron, ay, güey, o sea, sí se puede partir al electrón. Y entonces inventaron o buscaron inventar una camarita, un dispositivo que pudiera observar eso. Y la pusieron, y cuando la pusieron, ya no pasó. Ya no se quiso partir el electrón. Pues ya sabía que lo estaban viendo, así como si ustedes van al baño y hacen maravillas, pero si los están observando, pues ya sale. Luego entonces, ¿qué es real? ¿Qué es susceptible de llamar conocimiento y qué no? Bueno, esa es una discusión muy importante que se da, que se sigue dando, que en diferentes momentos de la historia del hombre se ha manifestado con discusiones de diversa índole, pero que se mantiene hasta nuestros días. Y que ustedes deben de saber que aunque no reflexionen sobre esto, cuando hacen una tesis, está presente. Y entonces, como ya se demostró ahorita, ustedes van a hacer un documento que va a tener todas estas categorías, aunque no lo sepan. Y serán dogmáticos, racionalistas, positivistas, por ejemplo, o dogmáticos, empiristas, positivistas, guameros, aunque no lo sepan. ¿Sí lo ven? No está mal, no está bien, solo es así, pero lo tienen que saber. Ese es un documento de investigación de la ciencia, aplicada o no, en donde hay este tipo de dimensiones que uno tiene que, por lo menos, sospechar, si es que no, digo, yo diría conocer, pero digo, sospechar que existen. En este momento no vamos a resolverlo, es complejo. Yo por eso les invité a que leyeran, ¿no? Ahorita saliendo se van rápido a la página, bajan el documento y lo leen. Si no mañana y si no el sábado y no van, o sí, se lo llevan a la fiesta. Pero yo necesito que tengan conciencia de que esto va a estar presente a lo largo de todo nuestro recorrido, ¿no? Que sí, va a resultar en una investigación, por ejemplo, de cómo explotar mejor al trabajador. Que aunque no lo crean, eso hacen los administradores. Aunque no lo crean. Digo, le pueden llamar si quieren de una forma muy bonita, un benchmarking o una reingeniería, no, esa sí se sabe que es explotación. No, calidad total, total quality management, balance scorecard. ¿Qué más? No lo sé. Los abogados también. Cómo conseguir ganar el caso, ¿no? Así sea que no tengamos la razón, no es cierto. Bueno, este tipo de dimensiones tienen que estar presentes. Son diferentes, por supuesto, de acuerdo a la disciplina. Y ese es un tema que nosotros vamos a tener que resolver de alguna manera, porque aquí estamos mezclados. No es lo mismo epistemológicamente cómo se acerca a la realidad la economía, a cómo lo hace la sociología. En la misma sociología hay diferencias, ¿no? No es lo mismo cómo lo hace la administración a cómo lo hace el derecho, o cómo lo hace el diseño, o una ingeniería. Hay diferencias, esas las vamos a platicar. Por el momento es importante que sepamos que estas existen. Rápidamente, la ontología tiene que ver con esta pregunta de si es posible conocer o no la realidad. Y están los relativistas, con los escépticos como su máxima referencia, y están los dogmáticos, ¿ok? Los dogmáticos dicen sí se puede, hay una realidad ahí afuera del hombre, que existe a pesar del hombre, ¿no? Y que es susceptible de ser conocida, ¿no? En ese terreno es donde casi siempre nos movemos todos. Y los relativistas que dicen, no, existe eso, pero no sabemos qué es. El hombre dice que es eso, pero es lo que dice el hombre. Por ejemplo, eso no lo saben los peces,
Ni un árbol sabe que es un árbol, mucho menos un átomo. Bueno, ni siquiera sabemos si el átomo sabe que es un átomo. Esos son los relativistas. Y en cada uno de ellos entonces hay una forma de conocer al mundo. Entonces en los dogmáticos tenemos básicamente los racionalistas y los empiristas. Los racionalistas que dicen a través de la razón nosotros somos capaces de interpretar lo que pasa en la realidad y explicarla, ¿no? Entonces bajo esta perspectiva puede surgir, por ejemplo, la explicación de por qué el sol sale. ¿Por dónde sale el sol? ¿Por dónde? Pues no, el sol no sale. El sol está ahí. Pero podemos explicar o empezar a racionalmente a sugerir por qué pasa esto, ¿no? Igual los empiristas dirán, no, pues es que el sol sale y solamente es lo sensorial lo que puede ser susceptible de ser conocido. Sí, claro, se puede razonar y racionalizar, pero si no es visible sensorialmente, no se conoce. Puede ser cualquier cosa. Y en ese sentido la epistemología es bien útil. ¿Cómo conocemos? Epistemología significa conocimiento del conocimiento, ¿sí? Insisto, no se agobien si ahorita no alcanzan a comprender los alcances de esto, no importa, nosotros lo que vamos a hacer es una tesis para que nos titulemos. Pero sepan que eso existe, y si quieren comprender mejor de qué estoy hablando, entonces vayan al libro, que lo que va a hacer solamente es ampliarles las dudas, pero promoverles, provocarles, por supuesto, que busquen más sobre esto. Y entonces van a ver lo mágico que es. Es mejor que una película de Harry Potter o de Game of Thrones, ¿eh? En la epistemología tenemos entonces, por ejemplo, la hermenéutica, ¿no? De sujeto, en la cual se observa cómo el sujeto, el relativista, ¿no? Piensa que el sujeto construye la realidad a través, por ejemplo, de la interacción cultural. Foucault diría, es el momento histórico el que determina cómo piensa la gente y en función de eso cómo construye el conocimiento de definición de esa realidad. Ustedes saben que ahorita México ocupa el primer lugar de embarazos en adolescentes. ¿Por qué? Una política pública mal enfocada. ¿Ustedes creen eso? ¿Por qué no? Porque somos dogmáticos. Y no está mal, ¿eh? No lo estoy diciendo una grosería. O sea, hay que irlo a investigar, pero es bien interesante. Y sí, tiene que ver con un momento histórico, y es muy particular. Yo tengo mi hipótesis. Mi hipótesis es, ya no hay tiempo. Ah, ¿verdad? Es la siguiente. Vivimos en un mundo sin esperanza, sin futuro. A diferencia de hace 20, 30, 50 o más años, por ejemplo, estudiar una carrera era una opción. Una opción de movilidad social. Uno estudia para tener una mejor posición que los padres, y los padres lo saben y lo fomentan. Hoy en día ya ni con eso. Hay muerte, hay violencia, y poco empleo y mal pagado. Y entonces, vean el momento histórico. En esta situación, ¿qué adolescente de entre 11 y 16 años cree en el futuro? ¿Es la explicación del reggaetón? ¿A ustedes les gusta el reggaetón? ¿No? Dicen que no, pero sí lo oyen y bailan con algunas. Ah, no me digan. Porque una explicación dirá, no, es que están muy mal estas generaciones y vean lo que escuchan y han ido a una fiesta de reggaetón y ¡ay, Dios mío! Pero una explicación interesante, por supuesto, bajo esta perspectiva Foucaultiana de los momentos y las genealogías históricas, se vuelve muy interesante, porque entonces una persona que no tiene futuro, ¿qué hace? ¿No se cuida? ¿Baila? Es una forma de decirlo. En realidad, vive el día. Y la forma de vivir al día de la mejor manera es el placer. Porque somos instrumentos de placer. Nuestro cuerpo en realidad es un mecanismo, es una máquina de placer. No como la de la película de Arnold Schwarzenegger, ¿cómo se llama? ¿Sí la saben cuál? No, en realidad nuestro organismo sobrevive gracias, diría Freud, a los principios de placer. O sea,
Comemos por el placer de comer, pero por el placer también de no sentir hambre. Huimos a la muerte, por ejemplo, de un incendio, de un temblor, por el placer de no sentir el dolor de quedar atrapados o quemados. ¿Sí lo saben? Por eso sobrevivimos, por el principio del placer. Entonces nuestra sociedad sobrevive por el placer. ¿O de dónde creen que sale tanta gente? A ver, explíquenmelo. Reproducción de la especie. Placer. Dicen. ¿Sí lo ven o no? Entonces, si ese es el principio básico natural, le llamamos filogenético del ser, el placer. Si no hay futuro, se activa. Y bajo esa perspectiva, el placer está sobre la racionalidad, por ejemplo, de cuidarse. Es una hipótesis, ¿eh? Tendríamos que hacer una tesis para ver si la puedo comprobar. Pero es quizá mucho más profunda y te desarrolla más complejidad hacerlo de esta manera que simplemente decir, no, pues es que las generaciones están peor por desinformación o porque, no sé, los padres no los atienden, de manera nada más de sentido común. Entonces, en esta epistemología del relativismo, existe esta definición en la cual es el hombre en su momento histórico, por ejemplo, desde la perspectiva de Foucault, el que define cómo son las cosas. ¿Sí? La teoría, pues, esa la conocen, ¿no? En sus clases, pues, tienen miles de referencias que pueden utilizar. Son construcciones sobre explicaciones de la realidad en diferentes ámbitos. ¿Por qué el hombre se asocia? ¿No? ¿Por qué existe la familia? ¿Por qué existe la lealtad? ¿Por qué existe la corrupción? ¿Por qué existe el conflicto? ¿Por qué hay que regularlo con normas y leyes? ¿Por qué surgen las leyes? ¿Por qué nace la burocracia como la forma más acabada de la explicación social, ¿no? Ordenada y normativizada, etcétera? Hay diversas teorías. Y hay una metodología. ¿Cómo nos acercamos a la realidad? La observamos, nos la platican, la pensamos y la imaginamos, ¿no? Le preguntamos, la encuestamos. En nuestra encuesta del grupo nosotros preguntamos qué día prefieres, ¿no? Y esa fue nuestra metodología para decirles o preguntarles si los podíamos mover de día en un acto emergente. Pero pues fue una metodología. Ya en el ámbito de la tesis, pues ya ustedes la verán, es de otra naturaleza. Hay que definir de qué manera nos vamos a acercar, si cuantitativa o cualitativamente, o las dos combinadas, y en cada una de ellas qué herramientas utilizaremos. Por ejemplo, para lo cualitativo será un estudio de caso, y si es un estudio de caso es con entrevista, o es análisis documental, o es observación, o es un cuestionario. ¿Sí lo ven? Todo eso lo vamos a ver. Ahí están esas dimensiones. Como se los dije hace un momento, siempre están. Aunque no las veamos, siempre están. Ustedes tienen una posición ontológica, una epistemológica, una teórica. Por ejemplo, ahorita cuando les pregunto ¿por qué el embarazo de las y los adolescentes? Porque no se embaraza nada más la mujer, también el hombre. Y entonces teóricamente movilizan algunos elementos, ¿no? Para tratar de explicar eso. En este caso, pues una referencia, digamos, de corrupción, que también está por ahí la explicación. Se les daba dinero a las familias en función de los hijos que tenían. Entonces valía invertir en hijos para que les dieran ayuda estatal. ¿Le pasamos? Al final, ¿sí? Se trata de conocer o transformar la realidad, pero estamos ya terminando. Nosotros somos producto de un contexto histórico particular, y eso lo tenemos que saber, porque eso, aunque no lo queramos, y más después de este curso, no lo sabremos, existe, somos seres de eficiencia. Cada uno de nosotros siempre estamos buscando una utilidad, y no está mal, ni está bien. Lo que tal vez es un poco extraño y no debiese ser es que no lo sepamos, o no sepamos cómo llegamos a eso. Nosotros siempre buscamos la eficiencia. El cálculo estratégico que ustedes hicieron de inscribirse a este curso
está precisamente relacionado con eso, está inscrito en esta lógica. Es la lógica de la modernidad. ¿Sí? Somos seres de eficiencia, porque así lo marca la etapa en la que vivimos. Y dirán, pero pues no ha sido siempre así. Pues no, no ha sido siempre así. Vean la Edad Media. En la Edad Media, ¿qué pasaba? Aparte de morir. Poca higiene, guerras, enfermedades, hambruna, que en realidad era morir. Entonces, el tema ahí es que aunque se hiciera alguien o buscara ser eficiente, no se podía, no había medios. Hay toda una historia de eso, o sea, no lo puedo alcanzar a explicar ahorita en pocos minutos. Pero la historia tradicional nos muestra la Edad Media como un momento que ocurrió, pero no explican por qué ocurrió. Lo pueden decir en función de que pues sucumbió el Imperio Romano, o porque emerge la Iglesia y la Iglesia se apodera de la realidad y de la sociedad. Pueden decir muchas cosas, pero lo que ocurrió fue algo que posibilitó una forma de ver a la realidad. En ese momento en realidad no había medios ni tecnología, y sí había mucha gente que no era capaz de mantenerse con la ciencia de ese momento viva. No se podían mantener, no sobrevivían. Y entonces empezó a morir la gente. No había los suficientes medios para mantener, los suficientes satisfactores para mantener todas esas necesidades de un cúmulo de población que existía en ese momento. Y entonces, al empezar a morir la gente, tuvo que generar una explicación de por qué moría. Porque no podía nada más morir. Bueno, podía, pero tenía que explicarlo, sobre todo cuando morían los hijos. La muerte del hijo es algo tan potente que se tiene que explicar para poder mantenerse en la cordura. Por eso surgen las explicaciones escolásticas, en donde se dice, ¿qué se dice? Lo que dice la religión. Mueres porque estás ganando el paraíso, y entre más sufras, mejor vas a estar. ¿Qué explicación es esa? ¿Sí lo ven? ¿Pero por qué pasó eso? Eso es lo que tendríamos que empezar a ver. ¿Y por qué termina? Termina porque empieza a haber satisfactores nuevamente en la sociedad, en la naturaleza, y porque disminuyó a tal cantidad la gente que ahora sí empezó a alcanzar el recurso. A principios de la Edad Media, digamos siglo III después de Cristo, había en el planeta cerca de 300 millones de habitantes. Al finalizar la Edad Media, siglo XVI, siglo XV, XVI, ¿saben cuántos había? 90 millones. O sea, disminuyó. Sí, por las guerras, por las enfermedades, el mundo cambió. Y en ese momento, donde ya hay satisfactores, el hombre empieza a pensar diferente. Por eso renace. Es el renacimiento. ¿Qué renace? El hombre pensando el conocimiento puro y racional, apoderándose de la naturaleza nuevamente. Nuevamente empieza a haber desarrollo. Tecnología, ¿se acuerdan? Revolución industrial, ilustración. Y entonces, a partir de ese momento, empieza ese renacer, que es el hombre apoderándose de la realidad y siendo eficiente. Entonces, es la modernidad. De la Edad Media pasamos a la modernidad, en donde el principal elemento es la razón. Descartes, en el ámbito político, Maquiavelo, Rousseau, Montesquieu, las leyes, ¿no? Insisto, en esta repasada tan sutil y superficial no lo vamos a resolver, pero empecemos a observar y a sospechar que como seres de eficiencia, lo que buscaremos siempre es la eficiencia, y la eficiencia es la satisfacción de uno mismo. Vamos a ir manejando algunas de estas ideas a lo largo del curso, las iremos pues presentando, reflexionando en cada una de las partes. Ahorita solamente diré que este símbolo de la eficiencia, de la modernidad, en realidad
tiene la tesis uno de sus artefactos más acabados, porque la tesis constituye un producto en donde está el conocimiento vertido de muchos años de revisión, ¿no?, de teorías y métodos, y muestra podríamos decir, si manifestáramos y ejemplificáramos a la modernidad, la tesis sería uno de los elementos que se podrían mostrar. ¿Qué otro elemento podríamos mostrar ahí? Pues, no sé, un iPhone o un Galaxy, depende de qué quieran. ¿Qué más? Las universidades. Y aquí terminaríamos. La escena es ruda, ¿no? Pero tiene que ver con este momento en el que estamos. La apertura, el inicio, el arranque de una reflexión que vamos a hacer conjuntamente y que sí terminará en un producto muy común, como es una tesis, pero que en realidad va a movilizar todo un background de todos ustedes y su vida y lo que han estudiado y lo que van a estudiar y lo que van a conocer, y que entonces verán la vida que puede tener este artefacto. Para los que están haciendo una tesis saben a qué me refiero. Es como un bebé, y a los bebés hay que alimentarlos, y gritan y lloran y corren y queremos huir, pero ya lo tuvieron. Y los que no lo han hecho, lo van a tener. Los de administración dirán, nosotros ya no lo... No, claro que sí. Lo que se quitó en administración no fue la tesis, no fue el trabajo terminal. Se quitó un requisito de titulación. Pero seguimos haciendo este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere sacar estos documentos porque quiere seguir en posgrados, ¿no? Y entonces... es que tienen esta curiosidad todos ustedes y todas ustedes por lo que están aquí. Y bueno, como ya dije, y ya con esto termino, no lo vamos a resolver, sus dudas aumentarán, pero es bien chido. Lo van a disfrutar, ¿eh? Bueno, vámonos. Gracias.